Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta nueva temporada de La Otra Cara de la Moneda con Citrajut. Como les comentamos en el programa anterior, estamos tocando un tema realmente importante para el país, por lo que decidimos hacer otro programa. Nos acompaña actualmente doña Flora y don David Quesada con el rostro del caso Aldesa, el fraude de la historia. Para manejar este programa me acompaña el secretario general de Citrajut, Jorge Cartín. Buenas noches, Jorge. Buenas noches para todos y todas las personas afiliadas y no afiliadas del sindicato, trabajadores del Poder Judicial y también, por supuesto, a las personas costarricenses que nos siguen miércoles cada 15 días. Y hoy especialmente, ¿verdad? 14 de febrero, Día de los Enamorados, y también para las personas que son creyentes, hoy es el día de miércoles de ceniza, iniciamos la cuaresma, tiempo de reflexión. Entonces, un saludo para todos y todas en esta fecha especial. Y como lo prometimos, vamos a seguir dándole continuidad a este tema que es tan importante. Y para concluir todo lo que quedó pendiente del programa anterior, nuevamente tenemos, por dicha, la compañía de los invitados del programa anterior. Entonces, sin más, un saludo para ambos y les cedo el micrófono, Noeli, para que los presenten nuevamente. Gracias a doña Flora y a don David que nos acompañan nuevamente en este programa por sacar de su tiempo y de su espacio para compartir con nosotros y analizar este tema que involucra a los tres poderes de la República y que ha sido muy mediático en medios de comunicación. Doña Flora, buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente. Buenas noches, muchísimas gracias. En el programa anterior habíamos quedado con algo que quedó pendiente, es de dónde saca una las fuerzas para dar una lucha de esta naturaleza. Mire, la fuerza sale precisamente de la impotencia de vernos que nos han pisoteado, que nos han quitado el dinero, que hay una colusión entre el Poder Ejecutivo, y estoy hablando de Carlos Alvarado, con Edna Camacho, con Rocío Aguilar, que mencionó la vez pasada David Quesada, pero también en el Poder Judicial nos encontramos que está la fiscal general Emilia Navas, que es la esposa del abogado que está usando Javier Chávez desde el puro principio. Si era un caso financiero, ¿por qué tuvo que ir a buscar un penalista que además estaba ligado a la esposa que era el esposo de la fiscal general, que por cierto llegaba a los allanamientos antes que los agentes del OIJ? Y ella, según ella se excusaba de todos los casos. Entonces, al darme cuenta que tenemos eso en contra, que Liberación y Unidad, los dos partidos mayoritarios, el, la, la, el origen de Edna Camacho y Javier Chávez es el Partido Unidad Social Cristiana, pero se metieron con el PAC junto con Rodolfo Pisa, que vio una oportunidad y fue el ministro de la presidencia el que manejó además toda la parte económica del gobierno de Carlos Alvarado. Carlos Alvarado era un incompetente, un inepto, puso todo en manos eh, de Rodolfo Pisa. Pero entonces nos vemos que la fracción de Unidad y de Liberación, ellos son hoy por ti, mañana por mí, no hacen absolutamente nada en la Asamblea Legislativa. El Poder Judicial cooptado por Emilia Navas, y el Poder Ejecutivo, donde estaban Edna Camacho, Rodolfo Pisa. Por otro lado, las superintendencias y todo el sistema de supervisión financiero, estaba el cuñado de Javier Chávez, estaban los amigotes por todo lado. Bernardo Alfaro, sí, el del Banco Nacional, al que le robaron la Correcto. bicoca de 4.000 millones, era el superintendente general de entidades financieras, y Aldesa era una entidad financiera, pero además María Lucía Fernández era la superintendente general de valores, que era la principal responsable de supervisar. Nadie hizo absolutamente nada. Y como colofón de todo el no haber hecho nada,
un día Warner Molina, que es el que queda en el lugar de Emilia Navas, acusa de incumplimiento de deberes a la gente de Sujeval. ¿Y qué hicieron? Corrieron a la Procuraduría General de la República, pagaron una multa de menos de 3 millones de colones y salieron libres, no pasó nada. Ahí se enterró el caso en términos, digamos, de las superintendencias. Entonces, estábamos completamente solos, dejados de la mano de Dios, cuando yo decido tomar un banner que decía Javier Chávez Bolaños, devuélvale el dinero ahorrado a mi madre anciana en Aldesa. Y salgo por todas las calles, salgo por todo lado. Además, montamos una página con un amigo en, eh, en Facebook que se llama, inicialmente era Aldesa nos quitó los ahorros, pero después encontramos que el título correcto es El caso Aldesa sigue impune. Y si sigue impune, está impulsando la corrupción. Desde ahí fue que me contactó mucha gente para contarme las historias de lo que estaban viviendo y poco a poco pues se fue, dije esto hay que revelarlo, hay que divulgarlo. Inicialmente yo pensé escribir una serie de artículos y publicarlos así en redes nada más. El primero que publiqué, que precisamente le tira muy duro al Poder Judicial, pero nuevamente a las cúpulas del Poder Judicial, porque no es contra el trabajador judicial de ninguna manera. De hecho, son ustedes los que vienen, nos abren la puerta, son los agentes del OIJ, son muchos funcionarios en el Poder Judicial que nos han respaldado. Pero el primer artículo que escribí era y si Madoff hubiese sido tico, y salió publicado en el semanario y en varias partes, donde resumía, si Madoff hubiese sido el que está en lugar de Javier Chávez, no le habría pasado nada. Ahí estaría muerto de risa. Madoff fue un estafador en Estados Unidos en el año 2008. Ese se llevó 65 mil millones de dólares. Estafó los bancos suizos, estafó Europa, toda la nobleza europea y al final le echaba la culpa a los inversionistas y ahorrantes de codiciosos. Exactamente lo mismo que nos dijo Javier Chávez a nosotros. Pero en Estados Unidos, 6 meses después de que se destapó el caso, el hombre fue a dar a prisión y lo condenan en 6 meses a 150 años de prisión inconmutable y murió en prisión. Aquí Ofelia Teitelbaum le toca la cara con saliva al Poder Judicial y dice, yo a prisión no voy. Y tiene toda la razón. Aquí la justicia es una víbora furibunda que muerde el pie descalzo, pero no muerde a los grandes. Pasado algún tiempo, digamos, en que el banner y la página no eran suficientes, me voy un día, una noche, al condominio de Javier Chávez con un proyector y empiezo a proyectarle, venda el condominio y pague, aquí vive Javier Chávez, peligro, menciono la existencia de los papeles de Panamá porque tanto La Nación como Eduardo Ulibarri, como el bufete Facio Cañas, del cual uno de los directivos de Aldesa, llamado Carlos Oriamuno Morera, y el propio Javier Chávez aparecen en papeles de Panamá. ¿Qué ha pasado y cómo va el Poder Judicial a actuar si la Junta, la Asamblea Legislativa no ha legislado para regular los paraísos fiscales? Ese escándalo se destapa en el 2016 y al día de hoy la Asamblea Legislativa no quiere tocar eso, no quiere tocar que los delitos de corrupción no prescriban. Entonces, ¿con qué conjunto de leyes puede trabajar el Poder Judicial? Ahí yo lo entiendo, pero sí hay suficiente legislación para tener a toda esta gente ya con medidas cautelares, pero medidas cautelares en serio, no las de Javier Chávez, que desaparece 350 millones de dólares
anda libre, va y firma cada 2 meses en la fiscalía y le retuvieron el pasaporte. Y la junta directiva y todos los demás, absolutamente nada. Sí hay leyes suficientes para poder tener a esta gente un poquito más controlada. De Doña hecho, Flora, uno de los asesores financieros se fue para Miami y desapareció del mapa. Y Luis Diego Cordero, doña Flora, imagínese. usted siente, ahora que la escucho, ¿usted siente que el Poder Judicial no ha aplicado eso de que la justicia es pronta y cumplida, que se ha tardado en esto? Definitivamente no ha sido ni pronta ni cumplida. No. Yo sé que la pandemia que estuvo de por medio demoró muchos de los procesos, eso lo reconozco, pero lo único que está es ganando tiempo para la prescripción, están ganando tiempo para que el caso quede impune, porque yo le voy a preguntar algo. Cuando estuvo la pandemia, ¿ganaron o no ganaron salario los funcionarios judiciales? Claro que lo ganaron. Y durante todo ese tiempo no avanzó. Mire, al año de haber sido indagado Javier Chávez, yo le escribo a la fiscalía directamente a Emilia Navas y me dice, no, mire, yo no estoy a cargo de eso, es mi fiscal subrogante, Cris González. Le escribo a Cris González, le pregunto cómo va el caso, estamos investigando. Escueto, callado, quieto. Pero vea que son las altas cúpulas, son las esferas de poder las que vienen encubriendo todo esto. Pero aquí no es, o sea, ya nosotros lo que decimos es que no sea pronta, pero que sea cumplida la justicia. Eso es lo que clamamos, que Ustedes temen haya una justicia. prescripción, ustedes temen una prescripción del proceso. Yo estoy horrorizada. Mire, el 7 de junio, 4 meses nos quedan para que prescriba, porque Javier fue indagado el 7 de junio, o sea, principios de junio. Nos queda febrero, marzo, abril, mayo, y si prescribe, vea qué divertido sería que prescriba después de haber sido indagado Javier Chávez y que queden acusados todos los demás que alegan que no, que ellos no sabían que era Javier el que manejaba todo. O sea, si esto llega a prescribir, sería la vergüenza más grande que puede arrastrar el país y ahí sí, ya tendríamos que pensar en Corte Interamericana de Derechos, o sea, ya una cosa, digamos, mucho más gravosa. No, tienen que tomar acción ya. Es decir, ya no se puede seguir esperando. ¿Qué estamos esperando para actuar en este caso? ¿Por qué el fiscal acusó el 28, creo que fue, de noviembre, pasó todo el mes de diciembre, pasó todo el mes de enero y no ha pasado nada? Nosotros presentamos la querella en una carrera el 20 de diciembre porque yo creo que el fiscal incluso calculó no darnos chance de que en el receso judicial pudiéramos haber tenido tiempo para hacer un trabajo muchísimo mejor y nos puso a que venciera 2 días antes de que se fueran de vacaciones. O sea, vea, la Ujú, crueldad contra el ciudadano de ciertas esferas de poder es enorme y ujú. eso se resiente mucho. Que le hagan a una cosas como esas realmente es muy doloroso. Mire, yo llegaba a la fiscalía, no porque a mí me guste estar metida en la corte, si yo siempre he dicho, yo no estudié derecho, no porque no tuviera oportunidad, yo hace 50 años estaba en la universidad y en ese momento pude haber elegido la carrera que quisiera, no había tanta limitación como ahora, aunque Ujú. solo estaba la UCR y la UNA, pero pude haber estudiado derecho. Un día me hicieron tan mala cara que dije, mire, si yo estoy aquí, es el último lugar en el que yo quiero estar. Yo quiero estar Ujú, disfrutando el dinero que tenía mi mamá ahí, la herencia, porque ya mi mamá falleció. Quiero estar trabajando si quiero en mi negocio y si no quiero, retirarme y no estar aquí metida. Y eso lo dije porque realmente a veces no hace falta que le digan a una
mire, usted aquí está estorbando, las caras, los gestos, el malestar que yo sé que provocaba. Incluso un día me dijo, ¿por qué hasta ahora viene a la fiscalía y sí se fue al semanario y se fue a la extra y ha hecho tanto escándalo? Y yo le dije, mire, si yo hubiera sabido que yo podía presentar la denuncia sola, yo no habría hecho todo ese escándalo, pero no sabía. Ha sido un Mire, proceso desgastante. pero terrible. Yo voy a CONAPAM a pedir apoyo y salen diciéndome, mire, pague un abogado, pero si precisamente lo que no podía era pagar un abogado, porque todos los ahorros de mi mamá estaban en Aldesa y con Ujú. la plata de mi mamá sí están pagando abogados esta gente, De porque hecho, ellos tienen todavía esa plata. ese tema, yo lo vi en una entrevista que le hicieron a ustedes sobre que hay personas que no pueden pagar abogados. Jorge, ¿tenías una consulta? Sí, Noeli, primero quería hacer un recordatorio de lo que hemos hecho nosotros con respecto al tema de Emilia Navas. Ustedes recordarán que cuando estaba Emilia Navas en Capilla Ardiente, una de las cosas que se le reclamó es precisamente el papel que jugaba su pareja en varios temas de corrupción, ¿verdad? Claro. Eh, Recordemos que en aquella época este sindicato y también los sindicatos de la Alianza Sindical del Poder Judicial hicimos todo un proceso de presión interna que al final dio al traste. Le pedimos directamente la renuncia a la señora Emilia Nava porque consideramos que había perdido totalmente la credibilidad y que no era apta para seguir al mando de la fiscalía. Y logramos en aquel momento que la señora se fuera. Pero bueno, vino don Warner Jiménez, ¿verdad? Warner Jiménez, creo que era. El Molina, señor Manuel Molina. Molina. Molina, perdón. Sí, Molina. ¿Qué papel jugó este señor? ¿Continuó con la inacción de parte de doña Emilia Navas o colaboró más bien en que avanzara el No, caso? no. Porque realmente el papel que ese señor jugó también se le reclamó mucho en Corte Plena en el momento de la elección del nuevo fiscal, que quedó electo don Carlos Díaz, precisamente eso. ¿Cuál había sido su papel y por qué el tema no había tomado la celeridad que debió haber tomado para llegar a una acusación? Eso por ahí. ¿Cuál es el papel del señor? Por último, comparando el papel de la Fiscalía y el trabajo de investigación del OIJ, ¿dónde creen ustedes que está la gran falla para que todo este proceso haya sido tan, pero tan violatorio del principio de justicia pronta y cumplida? Hay demasiado poder político, poder económico, poder mediático. Vea, este no es un caso mediático. ¿Por qué? Porque la nación está involucrada. La nación, Amelia Rueda y todo, como se dijo en el programa anterior, toda la prensa está callada. Es decir, que no vengan a decir que a Javier ya lo juzgaron, que lo juzgaron los medios. Eso no es cierto. Ni siquiera los afectados lo hemos juzgado. Lo que hemos hecho, digamos, son muchas manifestaciones, yo les llamo micro mini manifestaciones, porque Javier se burlaba que éramos muy pocos. Mire, hay un hombre que se para frente a los tanques en Tiananmen, en China, con las bolsas de compra y los detiene. Gandhi inicia la gran marcha de la sal solo y yo me voy sola con un proyector al edificio de Javier Chávez a proyectarle. Y cuatro gatos nos vamos al apartamento donde vive, al apartamento que le compró a la hija, y todo esto nos enterábamos porque ellas alardeaban en redes que papi nos compró un apartamento y llevamos un van, una manta que decía, Diana, ¿te gustó el apartamentito que te compró papi con nuestros ahorros? Y eso lo indignó brutalmente, entonces se burló y dijo que eran mini manifestaciones. Entonces yo le dije, no, son micro mini manifestaciones y vamos a seguir haciéndolas porque yo creo mucho en el poder de uno, de una. Es decir, yo tengo un gran poder como ellos tienen otro gran poder. ¿Cuál ha sido el poder mío? La persistencia,
el no aflojar, entrevistar a la gente, escribir un libro, buscar información, hacer escarnio, sí, claro. Cuando me voy a la iglesia donde él asiste, llevo un rótulo que dice, no robar es amar al prójimo. Cuando me voy al club social al que él va, que dice, la gente decente no socializa con sinvergüenzas. Cuando me voy a la Plaza de la Justicia con otra que dice, y un grupito pequeño que siempre participa, le llamamos la Marcha de los Ausentes o la manifestación de los ausentes. En Costa Rica morimos esperando justicia y una calavera así sosteniéndose la cara, esperando la justicia. Cuando nos vamos donde el presidente de la República con otra manifestación diciendo ya no queremos justicia pronta, pero queremos justicia. Todo eso lo fuimos haciendo en es decir, esto ha sido una protesta no violenta. Hemos recurrido a la no violencia en todo momento. Y eso tiene una gran fuerza, es decir, por eso es que hemos recogido una gran simpatía del pueblo, donde ven que todo, escribir un libro no es violento, en cambio, despojar a la gente y quitarle la plata hasta para las medicinas, eso es violencia extrema, eso fue lo que hizo Javier Chávez. Y hay un detalle, ahora que menciona Warner Molina, y lo tengo, que fue incluso un meme que nosotros hicimos, dice, ¿sabía usted que el 27 de junio del 2013, debido a una denuncia de inversionistas de Monte del Barco, uno de los proyectos de Aldesa ante la Fiscalía de Delitos Económicos, Warner Molina, en ese entonces fiscal adjunto de delitos económicos y varios peritos de la sección de contables del OIJ, se reunieron con Javier Chávez y su abogado Francisco Campos, pareja de Emilia Navas, para que Javier les explicara largo y tendido la situación de la denuncia. Posterior a esa reunión, la sección de delitos contables del OIJ emitió un informe en el que decía que todo estaba bien, por lo que el Ministerio Público intentó cerrar el caso. Hoy día el caso sigue abierto gracias a que denunciantes han luchado, pero nunca la Fiscalía les ha brindado a los denunciantes un espacio para que se explique la situación como si se la dio a Javier Chávez y su abogado. Nosotros pusimos una denuncia de fraude fiscal y no camina. ¿Por qué Hacienda y por qué el Ministerio Público no lo han hecho? Yo presenté, apenas sale la quiebra de Aldesa, una solicitud de que se declare la quiebra fraudulenta porque la misma jueza había dado suficientes elementos como para que la quiebra se declarara fraudulenta. ¿Y qué fue lo que hicieron? Dijeron que era atípica, todavía ni siquiera está en firme la declaratoria de la quiebra de Aldesa. Es que realmente, dígame si esto no desanima a cualquiera, pero Claro, son las cúpulas de poder las que no hay manera de que avance. Ahí doña es donde Flora, estamos pegados. ahora usted utilizó una palabra de la cual me da pie para hacerles una pregunta a ambos, a David y a doña Flora. Ahora que usted dice, ¿ustedes alguna vez se han cansado? Han dicho, ya no queremos seguir más con este proceso, no vamos para ningún lado al ver ese rebote. Tal vez, David. Gracias, Noily. Y buenas noches a todos. Y gracias al espacio que da el, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial para conversar sobre este tema. Claro que es desanimante y yo admiro a Flora por todo lo que ha hecho. Tenemos un equipo de trabajo que cada vez se ha ido mermando con el tiempo porque es muy, muy cansado. Entonces, pero realmente el asunto va más allá. Sí, queremos justicia, está bien. Sí, el dinero se peleará cada uno con las diferentes formas. Hay diferentes métodos que se están empleando para ver qué sucede, pero todo llega a caer exactamente en el mismo embudo. Y realmente lo preocupante de esto es, realmente, y esto es algo que yo quiero que la audiencia y a ustedes les quede ojalá presente, que realmente les quede presente.
Esta institución era regulada por el Estado, era supervisada. El ardid se hizo adentro. La estafa se hizo con una estructura, con una mampara que había de lo oficial y ya estaba quebrado, y ellos lograron sostener lo quebrado en apariencia, callando las bocas de quienes los tenían que supervisar, mientras lograban mover el dinero a la parte que no estaba regulada, engañando a la gente para hacer eso. ¿Ok? Eso es exactamente lo que ellos hicieron. O sea, hay que entender que el circo que ellos montaron, el circo que montó Javier Chávez, su junta directiva y su hermano Oscar, era con el propósito de delinquir muchísimos años antes de que esto sucediera. Esto se pudo haber gestado perfectamente hace yo calculo que tal vez unos 15 años, por lo menos, cuando ya la situación financiera del grupo no era bueno, pero toda la mampara se sostenía porque los medios de comunicación le ayudaban, los contubernios y los arreglos políticos le ayudaban, la imagen pública le ayudaba, y él seguía sosteniendo esa imagen y seguía captando dinero para tapar hoyos. Y la apariencia contable, porque Javier Chávez hacían cheques para pagar utilidades contables, registraban el cheque un 31 de mes y el cheque rebotaba el 1 del día siguiente, pero contablemente quedaba el registro hecho del pago del interés, aunque el cheque hubiera rebotado. Físicamente hacían cheques para simular rentabilidades que después se echaban para atrás por si alguien los llegara a revisar, pero ni siquiera llegaron a revisar. Don Pero David, lo ¿y que yo quiero que ustedes? usted me entienda, Noelia, es esto. A usted le depositan su salario probablemente en el Banco de Costa Rica o en el Banco Nacional o en el Banco Popular, ¿cierto? Y probablemente a la gran mayoría de funcionarios públicos, Banco Popular. Mi papá fue funcionario público 48 años, trabajando para la caja desde que salió de la universidad, trabajando en Turrialba, trabajando en diferentes hospitales, trabajando en la Carlos Durán, trabajando en la maternidad Carit. Siempre le depositaban o SR, o Banco Nacional, o Banco Popular. La misma gente que se prestó, se hizo de la vista gorda para esta estafa con una entidad regulada, está regulando la plata y los salarios y los depósitos y el dinero de los ahorrantes de todo el país, que toque, que ponga dinero en entidades privadas y públicas también. Y si esto se está gestando en una institución pública, como se gestó en Aldesa de forma sigilosa, la bomba puede explotar, solo que no hoy. El contador nada más arranca. Pero ¿cuál sería la reacción del pueblo de Costa Rica? Que es que tiene que llegar a quebrar una entidad estatal bancaria para que se den cuenta que realmente los ticos, los costarricenses, hemos puesto al gato a cuidar la leche. ¿Sabe qué es eso? Estamos como el famoso dicho del burro amarrado contra el tigre suelto. Es que realmente las autoridades de este país tienen una puerta giratoria donde hoy usted trabaja en el sector privado público, pues se mete al regulador, vuelve a salir, pues se mete al regulador, y en eso estamos. Todos los grupos bailan entre sí y se acuerdan entre sí, se cobijan con la misma cobija, y al costarricense le están metiendo la mano entre la bolsa y no lo quiere ver. Y son funcionarios judiciales, de la Caja, del ICE, del INS, de los ministerios, porque la plata de ellos está depositada en estas instituciones que están a la buena de Dios. No se están cumpliendo las regulaciones. Bernardo Alfaro, el Banco Nacional, se fue porque lo echaron por un asunto de apariencia nada más, porque alguien tenía que pagar el castigo, pero es que era demasiado evidente lo que le sucedió a nivel informático. ¿Qué pueden estar haciendo? A nivel de fallas en auditoría, ¿qué puede estar pasando? La inversión que hicieron, el puesto de bolsa, del puesto de inversión inmobiliaria con las bodegas del Pacífico del Banco de Costa Rica, eso no pasó una vez. Eso venía pasando hace años y lo venían tapando. Fue que ya se volvió un esquema Ponzi. El esquema Ponzi es la persona que recibe dinero del público para pagar altos intereses con el fin de nunca pagarle a nadie, solo dejar que la pirámide crezca, como quien hace una torre de cartas y de repente sabe que en cualquier momento se cae. El problema es que los mismos que están haciendo esto redactaron las leyes para caer en una red de cuido, donde hay elementos políticos, donde hay elementos de supervisión mal logrados, y obviamente donde la opinión pública lo que piensa es, no, de ahí, ¿qué te hará eso que pasó? Pobrecita esa gente. No, pero en el Banco Popular nunca va a pasar. No, pero es que a mí me depositan el salario en un banco del Estado. No creo que sea tan peligroso. Hay un Hay un silencio en ataque general contra la del país. institucionalidad de este país. Y ese ataque, lo dije en el programa pasado y lo vuelvo a repetir, hay un ataque contra la institucionalidad de este país. Y no estoy diciendo que sean únicamente los sindicatos responsables de velar esto. No, esto es un tema país.
Y el país lo conformamos sector privado, sector público, gobiernos, instituciones, sindicatos, pero la misma agrupación solidarista, 27.500 trabajadores, le robaron 12 millones de dólares. Usted sabe lo que le cuesta a cada una de esas personas ganarse y ahorrarse 12 millones de dólares. Pero Noily, si fueran a funcionarios del sindicato que les quitan 500 dólares de su ahorro, les quitan 250, 300.000 colones en promedio, porque se les volaron 12 millones de colones. Vea qué extraño, la Asociación Solidarista de Aldesa no tenía la plata en Aldesa. ¿Dónde tiene la plata el Banco Nacional de la Acción Solidarista? En el Banco Nacional, seguramente. No, los empleados del DESA no invertían ahí adentro ellos mismos porque sabían cómo estaba la cosa. Y no me refiero al empleado raso, me refiero a la parte directiva, donde la familia de Chávez era la que controlaba junto con su junta directiva. Pero si esto es una bomba de tiempo para el sistema bancario nacional, les estamos advirtiendo a tiempo. Pongan a trabajar a los entes de regulación, pongan a trabajar a la SUGEVAL, a todo lo que es CONACYT, no se puede ni entrar, no reciben al ciudadano, no les importa. Es un edificio que tiene cierre tras cierre de portón y es total y absolutamente bloqueado. No se pueden ver expedientes, no se puede ver nada. Esta gente tenía que ser supervisada. Es como que a usted le vendan una comida mala en una soda, usted vaya al Ministerio de Salud a denunciar y el Ministerio de Salud no la deja entrar, ni poner su queja, ni opinar. Que usted se vaya a Grupo Nación o se vaya a Canal 7 para que le digan, veas que en esa soda venden comida contaminada. Y ellos digan no, porque los dueños de la soda son muy amigos de este periódico. Aquí no venga, solo el Diario Extra tuvo las agallas y tuvo las posturas de ave para recibirnos. Extraordinarios periodistas que sí entienden qué es lo que está pasando y sí entienden, vean, la peor colusión no es cuando el narcotráfico o cuando el AMPA se pone de acuerdo con el sector público y corrupción. Esa no es la peor corrupción. Esa es la corrupción esperada. Esa es la corrupción de las novelas narcos de Netflix. La peor corrupción es la corrupción nazi. Cuando el sector privado corrupto, como horizonte económico, horizonte positivo, no sé qué, se pone en Positivo. contubernio con el sector público. Esa es verdaderamente la peor corrupción, porque salida, cuando la gente interesada económicamente se amarra con la gente interesada a nivel de poder, juntamos poder y economía con toda la intención de dañar al ciudadano, señores, ahí estamos al descubierto. Don Y eso David, es lo que está pasando. y ahora que ustedes mencionan esto de los medios de comunicación y del Poder Ejecutivo y Legislativo, ¿de quiénes han recibido ustedes apoyo durante todo este proceso? ¿O quiénes consideran ustedes que han estado del Diario lado de Extra en la ustedes? antigua administración, Semanario Universidad, El Observador en varios casos, ¿Y el Guardián? El Guardián también. ¿Sabe qué es lo más terrible de todo esto? Vean, lo más terrible es que ya ni siquiera el costarricense cree en los medios de comunicación. El costarricense cree más en un medio como este, en una actividad como esta, en un conversatorio como este, porque usted puede hablar libremente. No hay intereses de por medio. Yo no tengo intereses en el sindicato, ni usted va a tener tal vez intereses en a lo que yo me dedico profesionalmente, porque realmente es un servicio ciudadano. Lo que está pasando precisamente es que los medios de comunicación perdieron el poder que tenían, porque era un poder corrupto y cada vez se sigue deteriorando más. El problema es que la ciudadanía, perdón, todavía no se ha dado cuenta que le están metiendo la mano en el bolsillo. Se lo está metiendo un complejo modelo de trabajo donde nos conviene. Hay gente a que le conviene que las cosas no funcionen. Y donde una persona con influencia política, supuesta defensora de los habitantes, como Feila Teitelbaum, hace lo que hace. Como Samuel Yankelewicz, hace lo que hace. Como José María Figueres, hizo lo que hizo. Y todavía lo íbamos a reelegir. Todavía Imagínese. lo íbamos a reelegir. Don David, una vez más, estamos ya a punto de concluir el programa, pero nos quedan exactamente unos 13 minutos. Eh, Antes, o sea, quisiera que aprovecháramos estos últimos minutos para que ustedes, ambos, más o menos divídanse el tiempo, 5 minutos, 4 minutos cada uno, para que envíen un mensaje claro, contundente al Poder Judicial, a las autoridades del Poder Judicial y a quienes tienen que tomar decisiones dentro del Poder Judicial, para que ese mensaje les llegue de boca de ustedes, que son las personas afectadas, que le ponen rostro a todos ese montón de personas que han sufrido en su patrimonio.
Entonces, yo quisiera que ustedes hagan ese llamado para que podamos, tal vez humanizar un poco este poder de la República. Adelante, doña Flora. Flora, adelante y me cambio de dispositivo un Sí. momentito, disculpen. Miren, a nosotros todos los poderes nos fallaron, todas las entidades nos han fallado, la democracia nos ha fallado, porque son tres poderes y el pueblo, ¿verdad? El pueblo y tres poderes, según la Constitución de la República, artículo 9. Yo tengo toda la esperanza cifrada en este momento en que un juez no se ha comprado, porque con 222,5 millones de dólares y otro tanto, otro ciento y tanto de Monte del Barco se pueden comprar muchas cosas. En este momento yo estoy, la única esperanza, la última luz que brilla para mí es el Poder Judicial y estoy confiada en que va a actuar como actuó el OIJ, que hicieron un magnífico informe. Ustedes en este momento tienen toda la posibilidad de lavarle la cara a todo el sistema. Y voy a decir algo que tal vez no les guste, pero de todos los funcionarios públicos, porque busqué diputados, busqué todo, yo soy incansable, quiero decirle, no voy a tirar la toalla por ningún motivo, porque ese día yo sentiría que ahí enterré en serio a mis papás. Ahí es cuando les echo una cruz, cuando yo deje de luchar, ahí entonces sí se mueren mis papás y que se olviden, o sea, que sean olvidados para siempre, porque no criaron nada en este mundo, no dejaron nada. Yo voy a luchar hasta el último día, voy a seguir, es que no hay manera de que me detengan. Bueno, si me mandan, si me mandan a desaparecer sería la única manera. Y tampoco tengo miedo, tengo más miedo de lo que concluí en el libro al decir, en Costa Rica en ninguna parte el dinero está seguro. Esa fue una conclusión del libro. Tengo más miedo de que la impunidad en este caso vaya a fomentar más corrupción como la que hemos visto. Este caso es más grande que el Banco Anglo y es más grande que todos los casos de corrupción de los últimos 20 años. Sume hidrotárcoles, sume cochinilla, diamante, Jamber, la trocha, ponga todos y Aldesa es más grande. Ojalá haya una condena ejemplarizante y sobre todo que apuren el proceso, que no nos hagan esperar más tiempo. Ya se nos murieron cerca de 70 personas afectadas y sus hijos no pueden seguir el proceso, pues no saben ni cómo seguirlo. Entre el duelo y la pérdida ya no quieren ni saber. Entonces, hagan algo para que este país cambie. Esta es la oportunidad de oro que tiene el Poder Judicial de lavarle la cara a todos, como lo hizo el presidente de la República cuando nos manifestamos enfrente de su casa y tiempo después nos recibió y fue el que llamó la atención, nos prestó el micrófono y ese mismo día el fiscal Carlos Díaz dijo, no tenemos un cronograma, este caso no va a prescribir. Yo confío en que el caso no va a prescribir, confío en el fiscal Carlos Díaz y confío en que hay gente en el Poder Judicial decente que va a llevar esto a buen término. Yo espero que no me decepcionen, yo espero que esos 222 millones de dólares que nos robaron no sirvan para comprar impunidad. Espero que haya gente como he visto en el Poder Judicial, porque he visto gente realmente buena, que vaya a defender y si no, como dice, cuando toman juramento, Dios y la patria os lo reclamen. Y yo voy a reclamar, no en nombre de la patria, porque no soy la patria, pero sí como ciudadana voy a reclamar si algo negativo llegara a suceder, pero confío que no va a ser así. David. Muchas gracias, Flora.
Si tuviera problema con el dispositivo, me quedaré únicamente con el audio por la batería. Primero que todo, muy agradecido. Y ahora que no, Flora mencionaba que va a haber un reclamo, ¿verdad?, de la patria y de Dios, si no se cumple. Si usted va a ver el insignia, el escudo del Colegio de Abogados, tiene unas letras en hebreo, porque hacen una alegoría a las tablas originales de la ley de Moisés, que es la base legislativa, es la base legal, es la base histórica, quise decir, perdón, para mucha de la buena práctica de la ley en el mundo, históricamente. Ustedes son administradores, son mayordomos de justicia. Si yo tengo un problema, de hecho, tuve un problema en un jardín con ratas que llegaban. Y le pregunté a un jardinero experimentado cómo hago para atrapar una rata o varias ratas. Y me dice, utilice todas las posibilidades existentes. Ponga trampas, ponga veneno, ponga ratoneras, etcétera. Ya nosotros, para atrapar la rata o las ratas, hemos utilizado distintos mecanismos. Hay un proceso penal, hay un proceso también de carácter contra el Estado, un contencioso administrativo. Queremos ver si se puede hacer algo también a nivel de crimen organizado, porque hay ratas que trabajan también haciendo sus cochinadas con cuello blanco. Entonces, para los funcionarios del Poder Judicial, no todos merecen ser metidos en el mismo saco y la sociedad es muy injusta. Y el sector privado, reconozco, somos muy injustos. No hemos dimensionado que hay personas detrás de cada uno de esos puestos. Señores, a ustedes les toca trabajar con lo peor de la sociedad. Les toca trabajar con los ultrajadores, con los estafadores, con los asesinos, con los maleantes, con los violadores, obviamente con la escoria de la sociedad. Y es difícil humanizar un caso que es financiero, porque hay muchos otros horrores en la sociedad. Pero ¿cómo hacemos para recoger la basura en la sociedad si no es con ustedes, que son los únicos que tienen las palas para recoger ese estiércol? Lamentablemente a ustedes les toca hacer eso. Y es encomiable y es complicado el trabajo que ustedes hacen. Y es duro el trabajo que ustedes hacen. Y tratamos de entenderlo. Pero necesitamos que se humanicen con relación a que muchísimas personas, todos sus sueños fueron robados por este hombre y sus secuaces. Si no, no estuviera acusado. El problema es que el proceso es tan lento, es tan lento, es tan lento que se nos están muriendo los afectados. Literalmente los estamos tachando de una lista. Ustedes trabajan con lo más valioso, con cosas de lo más valioso que tiene la sociedad. Vea qué difícil. Ustedes tienen que recoger estiércol con palas de oro. Porque la justicia es lo más valioso que nos queda. Si se nos va la justicia, ¿qué va a quedar? ¿Qué va a quedar en este país? ¿Qué van a hacer de las instituciones de este país si la justicia no sigue funcionando como tiene que ser, pronta y cumplida? Porque a ustedes les toca recoger el estiércol de la sociedad, pero lo recogen con palas de oro. El trabajo que ustedes hacen es valioso, pero estamos a la merced de Dios primeramente y de que ustedes realmente puedan identificar si hay procesos judiciales que están pegados por un tema meramente de negligencia, habiendo prueba suficiente para poder avanzar. Entonces, valoren los procesos nuestros, traten de estudiarlos, saquen el rato, ayúdenos a hacer justicia. Es muy difícil que 500 personas en diferentes momentos afectados por Aldesa se hayan equivocado. ¿Qué? ¿Contra un solo señor y un grupo de hermanos o esa junta directiva llena de personas poderosas económicamente, que ninguno pasa penurias económicas? Realmente 500 personas se equivocaron una detrás de la otra. Es que realmente es una vergüenza país lo que está pasando. Y hay enorme cantidad de casos similares. Lo que pasa es que nosotros, gracias a Flora y a la salud que Dios nos ha dado, tenemos todavía voz. Pero sí, a veces parecemos quien predica en el desierto. Vean, pídanle a Dios, realmente pídanle a Dios que les ilumine en cada uno de los casos, en cada uno de los procesos, en cada una de las labores administrativas, judiciales, de investigación. Pídanle a Dios fuerzas para trabajar como tiene que ser, porque realmente ustedes trabajan con el estiércol de la sociedad. Disculpen, es nuestro estiércol.
es el de nuestra sociedad, pero no contamos con otro método, no contamos con otro medio a menos que haya paz y justicia. El Poder Judicial es la única garantía de que este país siga habiendo paz y justicia, y la paz la estamos perdiendo, y la seguridad la estamos perdiendo. No perdamos también la justicia, señores. Esta es la oportunidad. Pidan que Dios los guíe. Será. Así será. Yo quiero aprovechar estos últimos minutos para hacer quizás una reflexión para las personas jerarcas del Poder Judicial. Citrajud siempre ha sido un sindicato que ha sido valiente, que ha sido vehemente, que le ha puesto rostro y pecho a los problemas del Poder Judicial. Y es bueno hacer un repaso. Cuando pasó lo del cementazo, este sindicato, en colaboración con nuestros amigos de la Alianza Sindical, hicimos todo un proceso, un movimiento de presión que terminó con la cabeza de 3 magistrados de la Corte Suprema, que ya no están en Corte Plena. Cuando sucedió lo de doña Emilia Navas, quitémosle el doña Emilia Navas, Exacto. sucedió que también hicimos señalamientos muy fuertes con respecto a las actuaciones de esta señora. También logramos presionar para que saliera. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que nosotros tenemos dentro de nuestra filosofía de trabajo no solamente velar por los derechos laborales, sociales, económicos y fundamentales de nuestras personas trabajadoras, sino que también somos conscientes de que tenemos una obligación constitucional con Costa Rica y con el pueblo en general, de que la imagen del Poder Judicial tiene que ser rescatada. Si bien es cierto, hemos tenido ataques a la institucionalidad, algunos injustos, algunos merecidos, pueden tener certeza, señores autoridades del Poder Judicial, que vamos a estar pendientes del avance de este caso. Cuando detectemos negligencia, cuando detectemos corrupción, cuando detectemos aquello que no es acorde con el ordenamiento legal, que vaya a generar mayor desgaste a la imagen del Poder Judicial y mayor peso en las espaldas de impopularidad y de maltrato para las personas trabajadoras, vamos a estar actuando como tengamos que actuar. Entonces, en este caso, sepan, en el caso Aldesa, lo hemos tomado como parte de nuestra agenda de control ciudadano. Entonces, vamos a estar vigilantes y vamos a estar haciendo lo que nuestro alcance, nuestros medios, nuestras plataformas podamos hacer para poder dar voz, para poder visibilizar aquello que los medios de comunicación no quieren visibilizar. Y de paso también vamos a hacer vigías dentro de la propia institución con esa finalidad. La independencia judicial no es una garantía de los jueces, no es una garantía de los fiscales, no es una garantía de los investigadores, es una garantía ciudadana para poder resolver favorablemente o a derecho, mejor dicho, sus situaciones que les aquejan. Esto es independencia judicial, que no vaya a ser influenciada políticamente y por los grupos económicos hegemónicos del momento. Entonces, hacemos un llamado al señor Carlos Díaz para que esa ruta de la que él habla realmente la ponga a trabajar y que no se llegue por ningún motivo a ese desenlace que no queremos, que es la prescripción, y que esto llegue a un juicio, que sea en ese debate donde se ventilen con las pruebas correspondientes las responsabilidades que tengan que establecerse. De mi parte, eso sería mi mensaje. Agradecerles muchísimo a doña Flora, a don David, por haber dado esos testimonios, para poder haber dado
este mensaje y poder poner en conocimiento de todo este tema a las personas judiciales, a los trabajadores judiciales, a los costarricenses. Y también esperamos que no sea el segundo programa. Vamos a estar atentos. Cuando el asunto arranque, vamos a estar aquí esperando también para ver cómo podemos colaborar. Entonces, muchas gracias por acudir a nuestro llamado. Nosotros muy agradecidos. Y Noily, le doy la palabra para que despida y para que los compañeros invitados también se despidan. Muchas gracias. Buenas noches. Así es, con esto llegamos a lo último de este segundo programa, que tocamos el caso de Aldesa, donde le pusimos el rostro humano. Le agradecemos a doña Flora, que de paso los invito a leer el libro El destructivo de vidas y sueños, para que vean las historias tan impactantes que cuenta doña Flora en ese libro. Y también le agradecemos a don David, que nos acompañó, nos contó de su historia y su preocupación. Les agradecemos a las personas que nos acompañaron. Buenas noches. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Mire, yo cada vez que en este caso siento que llego como al túnel sin salida, siempre aparece una luz. Esta noche ustedes me han devuelto la esperanza, porque realmente a veces como que nos caemos un poquito y hoy siento realmente que nos han devuelto la esperanza, la fe, el entusiasmo en esto, en este caso. Confío mucho en ustedes, confío en el sindicato. Efectivamente, yo seguí el caso de Emilia Navas, el caso del cementazo, cuando cayeron los magistrados, todo. Y sí, efectivamente, ustedes han hecho una gran labor y aquí, pues agradezco muchísimo que lo hagan. Agradezco al fiscal general que puso atención después de que hizo el llamado el presidente de la República y nada más quedamos a la espera. Muchas gracias, de veras, de todo corazón. Creo que este miércoles de ceniza va a quedar marcado en mi vida como uno de esos hitos en que los milagros existen y los ángeles también. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Buenas muchas gracias. noches. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.